El día de ayer se estrelló una avioneta en Maiquetía. ¿Qué es lo que se sabe acerca de esto? Ya le vamos a contar. El régimen narcoterrorista crea nuevas áreas de defensa integral. La organización Provea apunta a la militarización total del país. Sin embargo, informes de inteligencia analítica, estratégica y geopolítica de los investigadores principales del Instituto de Inteligencia Estratégica de Miami nos dan un acercamiento a la payasada que tiene montada el régimen en su comparsa carnavalesca militar. Hay datos muy reveladores. ¿Y qué hay detrás del estado de conmoción que quiere imponer Maduro en Venezuela? Lealtades, traiciones y presiones internas. ¿Cómo va a controlar todas las fuerzas desplegadas bajo el mandato de una orden de operaciones? Eso se lo preguntó un alto oficial retirado y ya le vamos a contar acerca de esta noticia. Y en la última hora, o en las últimas horas, Venezuela registra 10 sismos y más de 21 réplicas en tan solo 7 u 8 horas. Pues de eso y más hablamos el día de hoy. Yo soy Augusto Navarro y esto es Apolítico. Comenzamos. Una avioneta modelo Learjet 55, identificada con la matrícula Yankee Victor 3440, se estrelló este miércoles al mediodía en la pista del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. El accidente fue atribuido preliminarmente a las condiciones climáticas adversas que se presentaban en la zona, especialmente por fuertes ráfagas de viento que dificultaron la maniobra de aproximación. La aeronave, que realizaba vuelos regulares, curiosamente entre Cuba y Venezuela, sufrió el siniestro justo. Equipos de bomberos aeronáuticos y personal del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, el INAC, se desplegaron de inmediato en el lugar para atender la emergencia, brindar asistencia médica a los ocupantes y para controlar la situación. Se ha confirmado que los pasajeros fueron rescatados con vida y estabilizados por los cuerpos de búsqueda y de salvamento. La pista, por supuesto, fue parcialmente cerrada mientras se llevaban a cabo labores de investigación y recolección de evidencia para determinar con precisión las causas de ese accidente. Pero las autoridades aeronáuticas han señalado que se emitirá un informe oficial en las próximas horas, informe que todavía no ha salido para el momento en que grabamos este video. Una vez que se completen, por supuesto, los análisis técnicos, y exhortaron a los pasajeros y usuarios del aeropuerto a mantenerse informados a través de los canales oficiales del INAC. Usuarios en redes reportaron del accidente aéreo y también divulgaron imágenes de esa humarada grandísima de color negro sobre una de las pistas del aeropuerto. Incluso, el accidente provocó que la operación aérea fuera suspendida. Sin embargo, hay rumores de que Ramón Carretero Napolitano era uno de los pasajeros de ese jet Yankee Victor 3440, según reportes de nuestro amigo Arrecho en X. Y ese enchufado, ya en 2023, volaban jets al servicio del régimen hacia Cuba, destino del Yankee Victor 3440 el día de hoy. Este era un jet usado frecuentemente por personeros del Cártel de los Soles, y la información es que los pilotos eran Riges Bermúdez y David Daza. Pero tal y como dijo Arrecho, especializado en todo el tema del espacio aéreo en Venezuela, lo dijo en su cuenta de X, y además de quien tomó este video, Michi Loy, la novia que Ramón Carretero Napolitano tiene en Venezuela, seguramente está lamentando que no va a poder montarse otra vez en el Yankee Victor 3440, pero sabe que, si Ramón se salva, utilizaría otro de los jets y ya. Suficiente dinero lava este señor para el régimen en sus lavanderías, incluyendo multimarcas Sports en las Mercedes. Seguramente vamos a tener un poco más de información acerca de esto. Ahora, informes de inteligencia analítica, estratégica y geopolítica de los principales investigadores del Instituto de Inteligencia Estratégica de Miami nos dan un acercamiento a esta payasada que tiene montada el régimen, que parece, como les decía, una comparsa carnavalesca, ¿no? Militar. Pero estos son los datos. El informe habla de la evaluación de inteligencia estratégica con respecto a las dos operaciones actuales del régimen, la Operación Caribe 200 y el Plan Independencia 200, y deja como titular que el Cártel de los Soles está bajo muchísima presión. El Cártel de los Soles, designado como organización terrorista global especialmente designada en julio de 2025, utilizó y sigue utilizando las Fuerzas Armadas de Venezuela para ejecutar dos maniobras recientes: la Operación Caribe, que sería una maniobra de proyección externa, y el Plan Independencia 200, que forma parte ya de un control interno en Venezuela.
Los costos totales estimados de estos planes van entre los 60 y los 80 millones de dólares en tan solo unas semanas. Pero claro, eso sí lo invierten con gusto, en jugar a la guerra contra un oponente que ya les ganó y no ha hecho nada todavía, que no van a poder combatir. Pero ni se les ocurra que les importe frenar, por ejemplo, con planes económicos, el aumento del pasaje urbano, que acaba de llegar a 40 bolívares. El informe habla de una eficacia militar nula. No afectaron la superioridad naval ni aérea de los Estados Unidos, algo que es bastante obvio para muchos, menos por supuesto para el rebaño rojo. La eficacia política de esas operaciones es relativa, ya que se trata de pura propaganda de resistencia y de represión interna. El efecto estratégico es negativo, generando por supuesto en el régimen tensión económica, tensión logística y también diplomática. ¿Y cuál es el indicador de la presión? La carta de Maduro, deshojando la margarita, y su rechazo por supuesto público, lo que confirman que la presión internacional está funcionando. La dimensión diplomática se observa en la participación, por ejemplo, del canciller Iván Gil, el Gil, allí en la ONU, donde pone de manifiesto el intento de romper el aislamiento, pero expone la vergüenza de que la ONU da cabida a un régimen fraudulento de cárteles como el de Maduro. Vamos a ver, ¿cuál es el contexto estratégico? El Cártel de los Soles ha subsumido al Estado venezolano, convirtiendo a la Fuerza Armada Nacional y al aparato diplomático en simples brazos operativos para su supervivencia. Caribe 200 e Independencia 200 deben entenderse como operaciones del cártel camufladas en maniobras militares estatales, y es que la FAN, por activa y también por pasiva, es parte del Cártel de los Soles, bien sea por los militares de alto rango involucrados directamente con el narcotráfico o por los de menor rango que siguen recibiendo órdenes para hacerse de la vista gorda y dejar pasar la droga en el mejor de los casos. La Operación Caribe 200 está enfocada en la proyección externa y cuenta con tropas de entre apenas 10.000 a 15.000 efectivos rotativos. Tiene sus buques, sus aviones Sukhoi 30, que son una chatarra, los K-8, que son más chatarra todavía, y lanchas rápidas. El costo de esa operación va entre 25 y 35 millones de dólares, y sus resultados son prácticamente nulos. Sin impacto en el despliegue regional de Estados Unidos, continúan igual las interdicciones de 10 a 12 toneladas de cocaína por semana, y el balance es una maniobra de propaganda sin capacidad disuasoria real. Ahora, el Plan Independencia 200 está enfocado en el control interno. Cuenta con un número de efectivos que van entre 80.000 y 100.000, incluyendo la FAN, la Guardia Nacional, la milicia y los colectivos. Un poco lejos de los 4,5 millones que decía el mitómano de Maduro, ¿no? Creo que se peló por ahí por 4.400.000 en el mejor de los casos. Así, tipo la chapuza de los resultados electorales. La estructura es de 284 frentes de batalla y el costo estimado es de 35 a 45 millones de dólares. Y los resultados están enfocados básicamente en la represión y en la protección del régimen, no de Venezuela. No contribuye a las capacidades de defensa externa y también confirma el papel de la Fuerza Armada como el instrumento del Cártel de los Soles. Los costos, señores, y el alcance que tiene que pagar Venezuela para que Maduro y sus narcos salven el pellejo. Pues bien, la Operación Caribe 200 de 25 a 35 millones y, como les decía, la Independencia de 35 a 45 millones. El total combinado va entre 60 y 80 millones y será insostenible en pocas semanas. Serán las mismas pocas semanas de las que habló María Corina. ¿Será que la espera es a que se agoten o a que agoten los recursos en Venezuela y se disuelvan como azucarillo y luego agarrarlos aún más fácil en la bajadita? Está por verse. El informe habla también de la capacidad de adaptación del cártel a nivel operativo, de cómo han ido mutando las rutas alternas como Ecuador, Brasil, Guyana o Surinam, cómo han estado utilizando también el uso de UAVs, o sea, vehículos aéreos no tripulados, y también de narcolanchas aún más pequeñas. En cuanto a la política, es propaganda de resistencia, movilización simbólica de la milicia. En cuanto a lo económico, el régimen sigue dependiendo entonces, ya no tanto de la droga, sino del oro ilegal, las criptomonedas y el contrabando. El área de experticia de Delcy Rodríguez, la pirata del Caribe. En lo diplomático, la evidencia es la carta de Maduro a Trump como señal de vulnerabilidad. La evaluación MSI-2 nos dice que la adaptación del régimen no representa fortaleza, sino es la resistencia bajo una creciente presión. El ministro de Relaciones Exteriores, Iván Gil, actuando como operador del cártel, se dirigió a la ONU como representante de un régimen ilegítimo. Al permitir esto, la ONU de facto legitima el fraude electoral de julio de 2024 y la presencia
de un régimen cartel designado como organización terrorista. Esto, por supuesto, constituye una vergüenza diplomática y subraya la urgencia de crear un frente democrático hemisférico paralelo a la ONU. Riesgos estratégicos son económicos, creciente presión sobre recursos de reservas, militares, erosión de la logística y baja moral en la FAN, regionales, riesgo de una escalada asimétrica, narcolanchas, UAVs, alianzas criminales. En la parte política, el aislamiento forzado y la evidencia de la ilegitimidad del régimen. Las conclusiones y las recomendaciones del MSI-2, Caribe 200 e Independencia 200 son operaciones del cártel disfrazadas de ejercicios militares estatales. Con entre 60 y 80 millones de dólares gastados en semanas, el modelo financieramente es muy frágil. ¿Qué recomienda el instituto? Mantener la presión naval y aérea de los Estados Unidos. Profundizar la cooperación de inteligencia regional. Intensificar sanciones financieras dirigidas a gastos militares ilícitos y promover un frente diplomático paralelo. También reforzar la narrativa. La FAN es el brazo armado de un cártel terrorista. Los efectos de esto serían la reducción del flujo de drogas hacia los Estados Unidos, las pérdidas semanales de varios millones de dólares y el debilitamiento económico del cártel. La evaluación del MSI es una evidencia clara que la presión sostenida está generando resultados medibles y también verificables. Este breve resumen de informe lo tenemos nosotros a mano porque está disponible en la web del instituto. Ahora piense esto. Piensa en el nivel de detalle que debe tener el Comando Sur o, en todo caso, el secretario Marco Rubio, el secretario de Guerra Pete Hegseth o el presidente de Trump. Medio palo. Y Diosdado en su bodrio revela una foto de Guaidó dormido en un avión, como si se tratara de una operación de inteligencia digna de estudio en diferentes academias de espionaje y también de contraespionaje. No, porque alguien pudiera pensar que es un montaje, míralo aquí. Se pasan de la raya y se quedan dormidos en cualquier lugar. Se fue para Nueva York a ver si lo atendía alguien en la ONU y lo atendieron en un centro de salud porque se pasó de la raya. No paramédicos lo atendieron. A ese nivel dan pena. Y la misma gente dice, este no es el bobo ese que decía que era presidente de Venezuela. Y corren la foto. ¿Por quién le iba a tomar una foto a un gafo de esto? Algo tan fácil como que cualquier paleto que estaba montado en el avión le tomó la foto y se la envió a él o a alguien del chavismo. ¿El logro de esto? La nada. Guaidó tiene la misma relevancia en este momento que la galleta de la suerte en la comida china, pero la galleta como tal, no el papelito. Ahora, sería interesante saber quién iba en ese vuelo, ¿saben? Tener a mano ese manifiesto en donde a todas luces viajaba un chavista de incógnito por el espacio aéreo de este país, el país que de la boca para afuera tanto detestan los chavistas. Estos son los pequeños logros de un régimen en abierta decadencia, y más solo que la una, porque hasta los creadores del monstruo del chavismo los están dejando solos, ya que el viceministro de Exteriores de Cuba dice que si Estados Unidos llega a intervenir militarmente a Venezuela, la isla, ¿qué va a hacer? ¿Qué cree usted? No va a ir a la guerra con los Estados Unidos. Le daremos el apoyo político a Venezuela, pero nosotros no vamos a ir a guerra con los Estados Unidos. Y es que es increíble que hasta los cubanos lo tienen muy clarito, todos menos los payasos del régimen de Maduro. Esto es lo que dijo. Hablamos el día en que Donald Trump se dirigió a la Asamblea General de las Naciones Unidas y criticó una vez más a Venezuela, y amenazando a Venezuela. ¿Eso no preocupa en absoluto a los cubanos? En términos de su relación con Venezuela, él nos preocupa mucho. Están amenazando a un país hermano de América Latina si se van. En cuanto a la guerra con Venezuela, acabamos de publicar un artículo a modo de relato de un ex asesor del Pentágono que dice que podríamos estar durmiendo caminando hacia una guerra con Venezuela. Si eso sucede, ¿dónde deja esto a Cuba? ¿Cuba se involucra al lado Venezuela? ¿Mantenerse al margen neutral? ¿Cuba dará todo su apoyo político? Apoyo político. Es deber de América Latina. Elegiste apoyo político. No te involucrarás militarmente para apoyar a Venezuela. Esta es una pregunta muy peligrosa de responder. No vamos a la guerra con Estados Unidos. Daremos todo el apoyo total a Venezuela. De acuerdo. Básicamente lo político es nuestro... ¿Qué tan preocupado estás por la posibilidad de una guerra? Muy preocupado. Muy preocupado. Hay una postura amenazante contra Venezuela, muy irresponsable, creyendo que se puede hacer eso sin causar una gran cantidad de pérdida de vidas. Es una amenaza para Venezuela
es una amenaza para todo el continente, toda la región, lo que significa que Estados Unidos va a aplicar lo que ellos llaman paz mediante la fuerza, que es una imposición amenazante de la voluntad del más fuerte, del más poderoso. Bueno, Trump se jacta de todos los barcos que ha atacado. Se jactó de eso en la ONU. Es una violación del derecho internacional. Si un barco cubano es atacado, ¿qué hace su gobierno? Esa es una pregunta hipotética. Bueno, hipotética por el momento, parece. No, en el caso de Cuba es circunstancial, muy difícil, porque has visto la contención y la paciencia con la que ha actuado el gobierno venezolano. ¿Y entonces Maduro? ¿Así o más solo? Y es que dentro de esa soledad y como consecuencia, el régimen de Maduro ordenó la creación vía decreto de estas áreas de defensa integral en cada municipio del país y bajo la justificación de neutralizar, mitigar o atenuar posibles riesgos y amenazas contra la población. Usted sabe que no es así, que el miedo es en contra de ellos. El Programa Venezolano de Educación, Acción en Derechos Humanos, PROVEA, afirmó que esta medida constituye un paso crucial hacia la militarización de todo el país y abre las puertas a la comisión de más abusos, como si ya no fueran suficientes. Según el decreto 5.163, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria 6.929 de fecha lunes 22 de septiembre, las llamadas áreas de defensa integral están inscritas dentro de las zonas operativas de defensa integral SODI de cada estado. Tienen como misión, y ya va a entender todo esto, conducir las operaciones para la defensa integral en su jurisdicción, a fin de reforzar la seguridad regional en todas las municipalidades del país, incluyendo a Guayana Esequiba. En esta entidad, bajo reclamación, que todos sabemos y que sí, obviamente es nuestra, las ADI fueron asignadas entonces, por no poder entrar en el territorio, a los municipios Sifonte y Gran Sabana del estado Bolívar, al igual que Antonio Díaz del Tamacuro. El mismo decreto, en su artículo 3, aclara que con esto no se pretende fijar límites territoriales, establecer delimitaciones ni proceso alguno de demarcación en ningún sentido. Su único y exclusivo alcance se refiere a la protección frente a amenazas, riesgos y otras vulnerabilidades, de modo que no supone, bajo ningún respecto, pronunciamiento relativo a las cuestiones territoriales que por su propia naturaleza son ajenas. PROVEA señaló que estas nuevas áreas de defensa integral, que vienen a reemplazar las que se crearon en 2013, 2015 y 2021, son un nuevo oxígeno para la militarización total del país bajo la excusa de la defensa de la soberanía. La organización destacó que esta decisión, además, se produce en un contexto caracterizado por graves abusos contra los derechos humanos, el cierre del espacio cívico, la persecución de la disidencia política y el desconocimiento de las obligaciones estatales en materia de derechos sociales. La ONG recordó que esta militarización que ya se ha dado a través de planes como Patria Segura, los operativos de liberación del pueblo, las OLP, el Plan Zamora, el Escudo Bolivariano o el Relámpago del Catatumbo recientemente, solo propician numerosas violaciones de derechos humanos. Detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y denuncias de tortura y ejecuciones extrajudiciales han marcado a estos planes a lo largo de la administración de Maduro. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y otros organismos de la ONU han denunciado las continuas violaciones a través de estos operativos. Es lo primero que hacen, quitarte tus libertades. Los reclamos son de víctimas que han quedado en su mayoría impunes en el sistema inexistente judicial de Venezuela. PROVEA insistió que las áreas de defensa integral suponen una seria y adicional amenaza para los derechos como la libre asociación, la reunión, las expresiones pacíficas y otros más. Asimismo, la ONG puntualizó que este anuncio coincide con el adiestramiento militar permanente que implementó Maduro en comunidades populares, esto en respuesta al despliegue militar estadounidense en el Caribe Sur por operaciones antidrogas. La administración chavista ha dicho que estas operaciones de Estados Unidos en realidad buscan el cambio de régimen en el país. Y estas comunidades, señaló PROVEA, son las mismas que protagonizaron las protestas contra los resultados proclamados por el CNE de las elecciones presidenciales de 2024 y que a su vez fueron víctimas de allanamientos masivos, de actos de hostigamiento mediante la instalación de centenares de dispositivos de cerco policial militar que generaron un severo impacto en la vida y núcleo familiar y que también constituyeron actos de terrorismo de Estado. Lo que buscará Nicolás Maduro al imponer ese estado de conmoción en Venezuela es básicamente acuartelar a todas las fuerzas públicas, lo que significa que están viendo internamente cómo se les mueve la estructura de lealtad. El tema, por supuesto, va a ser
el dinero para alimentar a ese personal que estará 24 horas todos los días en sus cuarteles. ¿Cómo va a controlar bajo un estado de conmoción a todas las fuerzas públicas, a la Fuerza Armada y a la milicia desplegadas bajo el mandato de una orden de operaciones? Dice un alto oficial retirado del ejército que conversó con el portal Infobae. Este aseveró que Nicolás Maduro tiene trancado todos los negocios, lícitos e ilícitos, y eso produce una presión interna inaguantable para él, lo que sumado a su impopularidad y su aislamiento internacional lo hace muy vulnerable a la traición. Por ello es que va a utilizar el supuesto estado de conmoción para iniciar una persecución judicial express y para detener a muchas personas. También enfatiza que de facto ese estado de conmoción ya fue decretado después de julio o de las elecciones del 28 de julio de 2024. Que lo haga ahora de derecho es sin duda una jugada para evitar rebeliones internas. Incluso me refiero a su círculo más cercano. También dice que Maduro está utilizando como excusa el tema del asedio de las fuerzas navales o militares de los Estados Unidos. Percibo que les inquieta un mensaje reciente de María Corina Machado, quien habló de la fecha de la canonización de José Gregorio Hernández, el 18 de octubre, como si fuese una fecha emblemática que se percibió como una clave para señalar que algo tienen planificado para ese momento. De ahí, percibe que Maduro teme más a lo que sucede internamente que a la agresión externa, porque están claros que no habrá una invasión, pero sí puede haber un ataque puntual acompañado de una explosión social interna o de un movimiento interno para sacarlo del poder, especialmente a él. Como un oficial que llegó a uno de los más altos grados en la Fuerza Armada, analiza que el orden de los factores, en este caso, sí altera el producto, porque primero debió declarar el estado de conmoción, y eso desde el momento en que las fuerzas de los Estados Unidos embarcaron ese barco atunero en la zona económica especial. Lo que procedía después era el despliegue de la FAN y de la milicia, es decir, lo que llama el pueblo en armas, que solo se justifica luego de que declaras la emergencia y con ello, entonces, permites la distribución de esas armas al pueblo. Pero ha sido un juego de ensayo y error. Sucedió todo lo contrario. Primero desplegó a la FAN, armó al pueblo y luego ahora busca declarar el estado de conmoción. Ante la pregunta de por qué ahora Maduro declararía el estado de conmoción si ya había desplegado a los militares y también a la milicia, además de, por supuesto, armar a los civiles, responde porque el enemigo que más teme es a su enemigo interno, incluso dentro de su propio círculo, donde deben existir narcos que están perdiendo mucho dinero y que necesitan, de alguna manera entonces, entregar a Maduro y a los otros solicitados y con ello la caída del régimen, para ellos dedicarse a su negocio otra vez. Finalmente considera que con un decreto de estado de conmoción se busca obligar a todo el pueblo venezolano a inmolarse para defender a un cártel, especialmente después de las fracasadas convocatorias. Todas han fracasado, tanto las de Nicolás Maduro como las de Vladimir Padrino. Pero es una maniobra en el capítulo 2 de la Constitución de la República de Venezuela que contempla lo relacionado a los estados de excepción, específicamente en el artículo 337, el cual reza: el presidente de la República, en Consejo de Ministros, podrá decretar los estados de excepción. Se califican expresamente como tales las circunstancias de orden social, económico, político, natural o ecológico que afecten gravemente la seguridad de la nación, de las instituciones y de los ciudadanos a cuyo respecto resultan insuficientes las facultades de las cuales se disponen para hacer frente a tales hechos. Enredo leguleyo. En tal caso, podrán ser restringidas temporalmente las garantías consagradas en la Constitución, salvo las referidas a los derecho a la vida, prohibición de incomunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos humanos intangibles, los cuales son violados por el chavismo desde hace 25 años. Ante ese artículo de la Constitución no puede soslayarse lo establecido en la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, publicada en Gaceta Oficial 37261 del miércoles 21 de agosto de 2001, en cuyo artículo 7 se establece taxativa y expresamente que no podrán ser restringidas de conformidad con lo establecido en los artículos 339 de la Constitución de la República Bolivariana, 4.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 27.2 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, pero también las garantías de los derechos a la vida, el reconocimiento de la personalidad jurídica, la protección de la familia, la igualdad ante la ley, la nacionalidad, la libertad personal y la prohibición
de prácticas de desaparición forzada de personas, la integridad personal física, psíquica y moral, no ser sometido a esclavitud o servidumbre, la libertad de conciencia, de pensamiento o religión, la legalidad y la irretroactividad de las leyes, especialmente las leyes penales, el debido proceso, el amparo constitucional, la participación, el sufragio y el acceso a la función pública y también a la información. Un analista que conversó con el medio Infobae dice que con el objetivo de mantenerse en el poder, el régimen venezolano pretende generar temor colectivo para así paralizar a la población, suspendiendo de facto todas las garantías constitucionales sin dictar ningún decreto, solo por la actuación ilegal e inconstitucional a través de los funcionarios policiales. Es una peligrosísima maniobra, agrega, porque los cuerpos policiales y de inteligencia han sido sus instrumentos conscientes, además, para la perpetración de violaciones absolutamente prohibidas por la Constitución y también por las leyes, incluso cuando se hubieran cumplido formalmente todos los requisitos constitucionales para entonces decretar un estado de excepción que no han sido cumplidos. A su juicio, es el doble quebranto y la agresión contra la Constitución y contra los derechos inalienables de las personas y de todo el pueblo venezolano. La Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, citada, fue dictada por la primera legislatura de la Asamblea Nacional bajo la presidencia, recordará usted, de William Lara, y la primera vicepresidencia de Leopoldo Pucci, quien en un escrito titulado El descontento interno como excusa, sirve de alcahuete a las violaciones del régimen, cuando en realidad es el régimen quien utiliza la excusa de la paz y de la soberanía nacional y también de la independencia para agredir al pueblo venezolano y también para destruir los más importantes valores y principios políticos y sociales establecidos en la Constitución. Y es que son tan bestias que violan sus propias leyes. Pero antes de cerrar el día de hoy, Venezuela experimentó 10 terremotos y más de 21 réplicas en tan solo 7 horas, según informe de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, el FUNVISIS. Los temblores, que muchos de ustedes deben haber sentido, tuvieron una magnitud de entre 4.0 y 6.3 en la escala de Richter, sin que se reportaran víctimas hasta el momento en que grabamos este video. Se ha desplegado el Sistema Nacional de Protección Civil, los organismos de seguridad ciudadana y la Fuerza Armada Nacional para asistir a la población. El régimen dice mantenerse en constante comunicación con gobernadores y alcaldes para monitorear la situación y para coordinar las acciones de respuesta. Tras los recientes terremotos, las autoridades han evacuado al personal y a los pacientes, por ejemplo, del Hospital Universitario de Maracaibo y también del Hospital Luis Racetti en Baralt, como medida de precaución para garantizar su seguridad. Ahora, recuerde bien esto, las recomendaciones en casos de sismo que dan a nivel internacional son, durante el sismo, mantener la calma y evitar correr o gritar. Si estás dentro de un edificio, alejarte de las ventanas, de los espejos, de las lámparas y de objetos que puedan caer. Refugiarte bajo una mesa o escritorio resistente o junto a muros de carga, lo que conforman este triángulo de la vida. Nunca uses elevadores. Si estás en la calle, aléjate de los postes, de los cables, de las fachadas, de los árboles y de las marquesinas. Busca un espacio abierto y seguro. Y si vas en un vehículo, detén el coche en un lugar seguro, lejos de puentes, lejos de túneles o de edificios. Permanece dentro del coche hasta que termine el movimiento. Y después que haya sucedido, verifica tu seguridad física, la de los demás, los que tienes alrededor, antes de salir. Evacúa con calma si el lugar presenta daños estructurales. Revisa las fugas de gas o fugas de agua o fugas de electricidad. Y si detectas alguna, corta el suministro si estás dentro de tu casa. Escucha información oficial en radios o medios confiables y no difundas rumores. Prepárate también para réplicas porque son muy frecuentes, que pueden ser tan fuertes como el sismo principal. Apoya sobre todo a quienes lo necesiten, especialmente a personas mayores, por favor, a niños o a personas que tengan discapacidad. Recuerda que la prevención salva vidas. Saludos especiales a Natasha Guerra, quien se ha hecho miembro del canal. También a Miguel Rodríguez, a Lezama por el mundo, a Diógenes Melián, a todos ustedes por los super thanks, lo cual nos ayuda mucho a mantener la plataforma en pie día tras día. También para Brigitte, que me escribió por allí en la caja de comentarios y me dejó saber que en el canal Informante TV, Carlos Marín nos envió saludos. Pues bien, buena vibra para ti, Brigitte, y para todos. Suscribirte, comentar y darle like a los videos y compartirlos es gratis. Y también es una excelente manera que tienes para ayudarnos. Sencillo, porque los botones están juntos acá abajo. Y si eres de los que le sale el botón de hype, recuerda, siempre se los digo, después de que le das like, ese hype te lo pedimos especialmente.
porque es algo experimental que no le aparece a todo el mundo y vaya, nos ayudaría muchísimo para seguir creciendo. Si crees que todo esto está a punto de cambiar, que la cosa está a punto de caramelo, suscríbete y sigamos peleando juntos. Si no lo crees, ojalá te podamos sorprender. Libertad o nada, señores, porque seremos libres.